Bueno, pues muchísimas gracias. Es de bien nacido ser agradecido y yo pues lo primero que quiero hacer también es dar las gracias esta tarde por varios motivos. En primer lugar a la institución que nos acoge, tanto la Universidad de Extremadura y en este caso la Escuela de Ingeniería, por abrirnos las puertas y dejar este espacio para la reflexión, para el compartir y para, como decías al principio, José Luis, todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, ¿vale? En este caso, dar las gracias también a las instituciones que hacen posible este curso, desde el Consejo Extremeño, el COPITI de Badajoz y de Cáceres, por impulsarlo, y dar las gracias también en este caso a ITIC, la asociación cacereña, en este caso también por permitir que junto a los que aquí nos encontramos presencialmente podamos retransmitirlo en abierto para mucha gente, para cientos de personas en toda España, vía streaming, ¿vale? Y por último, agradeceros a vosotros el que estéis aquí esta tarde haciendo esto y no haciendo otra cosa, ¿vale? Podríamos hacer muchas cosas en una tarde tan triste como la que tenemos hoy, con lluvia y con frío, sobre todo se puede estar perfectamente en el brasero y sin embargo estamos aquí, pues eso, con la idea de coger nuevas ideas y de seguir aprendiendo. Soy Raúl de Tena, soy la persona que va a acompañar esta sesión y me gustaría simplemente empezar con dos reflexiones. En primer lugar, masterclass sobre marca personal para ingenieros. Hay tres palabras casi: masterclass, marca personal, ingeniero. La más inteligible de todas es la de ingenieros. Nos movemos en un mundo marcado por los términos, por los palabras. Masterclass, una jornada de toda la vida, un taller de toda la vida, una charla de toda la vida, ¿vale? Marca personal, ese es el segundo concepto que vamos a empezar a trabajar y es el concepto, digamos, que nos trae principalmente aquí, al día de hoy. Y a mí lo primero que me gustaría preguntaros es, ¿a qué suena eso? ¿A qué os suena eso de marca personal? Vamos a aprovechar que tenemos también un foro aquí bien recogido para que no se convierta directamente en una clase magistral, sino que se pueda convertir también en una oportunidad para poder intercambiar impresiones y creo que aquí hay mucha experiencia y también hay mucha ilusión para poder aportar cosas distintas. ¿A qué suena esto de marca personal? ¿A qué os suena? ¿Quién quiere decir algo? Carlos, empiezas tú, por aquello de... No quiero definiciones, quiero sobre todo palabras que nos surgen cuando pensamos en el concepto de marca personal. Puesta en valor, vale, más cosas. Una identificación. Identificación e identidad, si lo permite. Vale, más, por ahí arriba. Actitudes. Huella personal. ¿Esa palabra? Comodín de la llamada. Bueno, vamos a ir viendo que son muchos los conceptos que nos aparecen y que nos van a sugerir el concepto de marca personal. Por lo pronto, una marca es una huella. Imaginaos que hacemos una marca en la pared y eso es una huella que se queda ahí y que queda constancia cuando no estamos. Entonces, una marca personal es algo que habla de nosotros cuando estamos y cuando no estamos, y el concepto personal lógicamente lo lleva al terreno de nosotros como personas, pero lo estamos aplicando al ámbito profesional y vamos a ver cómo es inseparable en un momento dado todo lo que tiene que ver con lo que yo hago y soy como persona junto con mis conocimientos y todo aquello que sé como profesional. Mirad, ¿qué tres objetivos me planteo el día de hoy? Insisto, una sesión de este tipo, que es de hora y pico, nos va a dar para poder ver algunos conceptos más bien generales, conceptos que luego se desarrollan, como decía Vicenta, en un programa mucho más contundente y más profundo de 60 horas. Pero yo me planteo tres cosas básicas. Primero, tomar conciencia de la importancia del concepto de la marca personal. La marca personal, como muchos otros, son conceptos de moda y nos suenan, pues eso, el coaching, el mentoring, o sea, todas, y además muchas de ellas son palabras que todas se escriben en inglés, ¿verdad? La de marca personal también podemos haber dicho personal branding, que suena mucho más, como más chic, ¿verdad? Bien, pues quiero demostrar o poner en valor que ese concepto no es un concepto más de moda, sino que tiene mucho sentido y precisamente y más en el contexto presente, principalmente por cómo ha cambiado el entorno, cómo ha cambiado el paradigma laboral, ¿vale? Quiero que lo planteemos. En segundo lugar, quiero también precisamente demostrar que precisamente la marca personal es un parámetro que nos va a servir para competir mejor que nunca en el contexto presente. Y por último, lo que pretendo también es marcar una pequeña ruta de cuáles serían los pasos que deberíamos seguir para generar una marca personal potente y una pequeña fórmula que nos sirva también para ver qué elementos son los principales para que esa marca personal pueda brillar con fuerza, ¿vale? Ese es mi planteamiento y, como ya digo, lo vamos a ir también conjugando con ideas, con dudas o con cosas que os surjan, ¿vale? Mira, primero, ¿qué está pasando en el mundo? Sabemos que el mundo está en un momento muy turbulento, no vamos a hacer alusión a conceptos, o sea, no vamos a entrar en el detalle, pero sabemos que en el ámbito de las empresas
la gente está saliendo, las empresas están despidiendo a personas, cada vez tienen menos estructura, gente que lleva muchos años trabajando de repente se encuentra en una situación de desempleo y se va a la calle, no sabe qué hacer en este momento, no sabe cómo volver a engancharse al mercado ni a cómo poner en valor las cosas que sabe hacer. En ese mismo contexto estamos viendo que a nivel educativo hay una desconexión importante entre lo que los chicos están aprendiendo en los colegios y lo que finalmente se van a encontrar o se va a necesitar de ellos en el mercado laboral. Ahí también hay un conflicto importante que está por resolver. Y en el ámbito familiar también nos encontramos con que el estilo de vida que nos montamos años atrás y esta crisis que hemos tenido, y podríamos debatir sobre ello, pero no es el foro, pues puede ser una crisis de valores, de ambición económica, política, social, de todo tipo, pero lo cierto es que el modelo que nos montamos no funciona, ¿eh? El que papá y mamá tengan que trabajar para tratar de sostener una estructura que es inviable, pues también ha dado lugar a que las familias tengamos problemas a la hora de comunicarnos. Entonces es un problema, digamos, de triple dimensión. Competitividad brutal, dificultad para conseguir clientes, etcétera, etcétera. ¿Unido a qué? Fijaros, esa cifra que aparece ahí, 4.100.000 y pico, dependiendo de la institución que te dé ese dato, pues es distinta, pero son básicamente, a fecha de noviembre de 2015, personas en situación de desempleo en España, ¿vale? Personas que, bueno, es un número bastante importante. Un 21,5% de población activa, es decir, 21 personas y media de personas que pudiendo trabajar no están trabajando. Un 47,5% de paro juvenil. Teóricamente, la generación mejor formada, por muchos motivos, está encontrando tiene muchas dificultades para encontrar un trabajo y ese talento acaba emigrando, buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras. Y cientos de miles de esas personas, muchas de ellas preparadas en situación muchas veces transitoria, tienen más experiencia que nosotros, más formación que nosotros y más contactos que nosotros. Todo esto unido a la inmensa masa de profesionales que se mueven en el mercado y que compiten en el día a día. Primera reflexión que me gustaría hacer con vosotros es: ¿y cuál es mi valor diferencial? ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué soy yo la opción elegida? Ya os adelanto que el objetivo de una marca personal es principalmente ser el profesional de referencia, es decir, la opción elegida en un ámbito de interés concreto. Y aquí veremos, y ya empiezo a adelantar algunas cosas, que cuando hablamos de marca personal, hablamos de la idea de focalizarse, de poner el foco en algo más o menos concreto y tangible, especificidad. Como veremos también más tarde, es imposible ser experto en 25 cosas. Por tanto, si queremos ser un referente en algo, tenemos que apuntar en una dirección más o menos concreta, aunque luego podamos incorporar otra serie de elementos o servicios auxiliares, pero tenemos que focalizarnos en algo. Algunos datos que quiero compartir con vosotros, y más que por los datos es porque quiero que veamos cómo va cambiando también la tendencia. Este informe que veis aquí es un informe de Infoempleo y ADECO, que apenas tiene 3-4 meses, que nos habla un poco de tendencias a la hora de contratar y de buscar trabajo. Pero no solo estoy pensando en la persona que busca trabajo, sino también en el profesional independiente, el profesional de empresa, que utiliza también las redes para buscar proyectos y generar más trabajo, ¿vale? No hablo simplemente del candidato que busca empleo, ¿vale? Mirad, el 76% de personas o candidatos han buscado en el último año trabajo a través de Internet o proyectos profesionales a través de Internet. El 76%, 76 personas de cada 100. Y fijaros qué interesante, hay una variación del 25-26% con respecto al año anterior, de crecimiento. Si hacemos porcentualmente, fijaros que en hombres y mujeres más o menos es muy parecido, 77, 75, pero como os decía, no solo es una cuestión de chicos o gente que sale o que se ha quedado en situación de desempleo y está buscando trabajo, sino también de profesionales autónomos y freelance que buscan proyectos y trabajo en la red, en torno al 74%. El 73% de profesionales han enviado en alguna ocasión algún currículum, algún tipo de oferta que también se encuentra en la red. Y el 61,5% consideran que el método tradicional, digamos, de enviar el correo, pues lógicamente, o el currículum vía tradicional, ha pasado a mejor vida, y las redes son una alternativa absolutamente real. Yo que trabajo también en el ámbito de la selección, pues lo comprobamos a diario. Más datos, fijaros,
El 73%, estos son motivos por los cuales una persona se crea perfiles o abre perfiles en redes sociales, pues el 73% lo hacen para encontrar oportunidades de empleo y de trabajo, vuelvo a insistir, no solo de empleo, sino de trabajo, y de luego hay pues otros, conectar con amigos, establecer y mantener contactos profesionales, o simplemente buscar también novedades en el sector de referencia de cada uno, un 73%. El 55% entiende y publica contenidos en distintos formatos y en distintas redes porque son conscientes de la necesidad de generar una reputación online que antes no existía. Y las principales redes para encontrar o para trabajar o para conectar, en este caso talento, pues son LinkedIn el 77%, Facebook un 46% y Twitter un 37%. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis perfil de LinkedIn? ¿Sí? ¿De Facebook? Más fácil. ¿Y de Twitter? Vale. Por la parte de las empresas, de los profesionales que contratan a otros profesionales, insisto, tanto si es para incorporar en tu organización como si es para generar oportunidades de negocio. El 69% han buscado el año pasado 69 de cada 100 profesionales y contactos en la red. A mí personalmente, también por mi trabajo, me llega mucha gente que me pide contactos y recomendaciones de gente a través de internet, a través de la red. El 79% de los profesionales de recursos humanos consideran que el candidato, en este caso activo en redes sociales, tiene más oportunidades que el que no lo es, ¿vale? Ciertamente, gente que está ahí. Incluso un 33% tiene en cuenta esa actividad en redes, aquello que cuentas y que muestras al mundo para descartar o para contratar a una persona, ¿vale? Quiero también saltar algunas cifras. En definitiva, ¿qué quiero o a dónde quiero llegar? El 80% de las oportunidades laborales hoy por hoy se encuentran en la red. Y no estar ahí implica perderse muchísimas oportunidades. Tanto si estoy buscando trabajo o empleo, como si soy un profesional que está intentando conectar con otros. Un 80%. ¿Vale? ¿Significa que si no estás no lo vas a encontrar? No necesariamente, pero lógicamente nos perdemos muchísimas oportunidades y la viralidad que nos permite precisamente todo esto. De daros cuenta cómo hemos ido cambiando la tendencia en cuanto a las relaciones. Lógicamente todo esto al final se concreta en relaciones del día a día, relaciones reales, ¿vale? Pero el primer paso, que es el primero que estamos comentando, viene por esta vía. Este gráfico tiene también apenas 2-3 meses y nos habla de cuáles son las competencias más valoradas por una empresa a la hora de, digamos, contratar talento del tipo que sea, insisto. Y fijaros, sobre 10, de 0 a 10, el 9,05%, digamos que la variable más reconocida es la honestidad y el compromiso ético. Los tiempos que corren es de agradecer. No sé si es más postureo, ciertamente, pero bueno, es un dato que aparece ahí. Capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, como veremos ahora, crítico en el contexto presente, en una sociedad en la que se mueve a una velocidad tremenda. Trabajo en equipo, análisis y resolución de problemas, habilidades interpersonales y de comunicación. Muchas de todas estas cosas, si os dais cuenta, son cuestiones que no se trabajan ni tan siquiera en nuestro sistema educativo actual. Trabajamos otro tipo de cosas y esto al final no son cosas que se trabajan y son lo que te están pidiendo cuando llegas, en este caso, al mercado laboral, ¿no? Orientación a resultados, habilidad para trabajar en entornos multidisciplinares y multiculturales, y fijaros cuál es la última de todas: conocimientos técnicos de la profesión. Es que eso se da por asumido. O sea, se entiende que eres un buen profesional de lo tuyo, pero no es el factor más valorado. O sea, se entiende que eres un buen profesional. Daros cuenta cómo hemos pasado cada vez más a lo que llamamos el currículum social. Insisto, currículum social, y cuando hablamos de currículum no hablamos solo de ese candidato que busca trabajo. Permitidme que lo repita sistemáticamente. Nuestro currículum es nuestro background, es nuestro bagaje, son nuestros logros, son nuestros proyectos, es todo lo que hemos hecho. Y cada vez más ese currículum incorpora un elemento social que tiene que ver con competencias sociales y competencias técnicas. Hay indicadores, hay un indicador que se llama Cloud, que mide el impacto, me estoy quieto. El impacto que se genera o que generas tú en redes sociales. Entonces conectas todas las redes en las que estás, en las que compartes determinado tipo de conocimiento en base a tu expertise, a lo que tú sabes, y lo que te va haciendo es que te va generando un número, un índice. Ese índice va desde 0 a 100. A partir de 40 se entiende que empiezas a ser ya un profesional bien valorado, y de ahí para arriba pues mucho más, ¿no? En Estados Unidos se empieza ya a contratar en igualdad de condiciones
a gente que tiene un cloud más alto. ¿Por qué? Porque se entiende que eres una persona o un profesional con una mayor capacidad de influencia. Una mayor capacidad de influencia. Por tanto, ya no solo es ser muy bueno técnicamente, sino ser capaz de interrelacionarte y sobre todo de saber contar muy bien lo que sabes hacer. Lo veremos a lo largo de la charla, pero realmente la competencia de la que estamos hablando principalmente es la capacidad para saber contar bien aquello que sabemos hacer bien. El saber hacer las cosas bien es algo que se presupone. Es como hace años el concepto este de la calidad, ¿no? Pues la calidad hubo un momento en el que era el elemento diferencial. Bueno, sin embargo ahora ya eso se presupone y por tanto pues el factor diferencial está en saber contar muy bien aquello que sabes hacer, ¿vale? Seguimos avanzando, mirad. Claro, en este contexto las cosas han cambiado. Yo trabajo, mi empresa se llama Talentia y en Talentia trabajamos dos ámbitos principales. Uno es el ámbito empresarial, ejecutivo, y trabajamos desde multinacionales o empresas muy grandes hasta pequeñas empresas, medianas, pymes, directivos e incluso gente más pequeñita, ¿verdad? Y en el ámbito educativo, que es el segundo factor que trabajamos, pues trabajamos desde centros educativos también y con familias. Y aquí cerramos un poco el círculo o el triángulo que antes os contaba, ¿no? Bien, pues en el ámbito educativo hay muchos padres que me vienen y me dicen: oye Raúl, mira, mi hijo está en edad de estudiar una carrera universitaria. ¿Cuáles son las profesiones más demandadas? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué le diríais? Que estudie lo que quiera. Lo que le guste, lo que... ¿Sí? ¿Por allí? ¿Qué debería estudiar? ¿O qué pensáis? ¿O qué le diríais? ¿Cómo está el mercado? ¿Y cómo está el mercado? Que se vaya a casa. ¿Qué se os ocurre que le podríamos decir a esa persona? Mira, os voy a dar un dato. En el año 2010 las profesiones más demandadas no existían en 2004. No existían. ¿Qué significa esto? ¿Sabemos realmente cuáles van a ser las profesiones más demandadas en los próximos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Podemos tener cierta orientación respecto a tendencias, todo lo bio, lo nano, lo energético, lo medioambiental, no sé, robótica, la tecnología, sí. Son líneas, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Podemos empezar a estudiar una carrera universitaria o irnos a la FP y desde que uno entra hasta que sale, las cosas han cambiado tantísimo que muchos de esos conocimientos pues quedaron obsoletos o muchas veces no llegan ni tan siquiera a utilizarlos, ¿no? Y lo que se demanda hoy en el mercado, pues dentro de 4 días deja de demandarse. Por lo tanto, esto va súper rápido. ¿Qué es lo único cierto? Lo único cierto es el cambio. Eso es lo único que sabemos, que las cosas cambian, que siguen cambiando y que seguirán cambiando, además de una forma cada vez más turbulenta y cada vez más exponencial. Esta imagen que aparece en pantalla corresponde a una compañía que se llama Rand S.A., una compañía americana que desde hace ya más de 60 años se dedicaban o se dedican, porque todavía sigue existiendo, a averiguar o a tratar de interpretar cuáles son las tendencias del futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro, cuáles son los trabajos más demandados, qué ocurrirá, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen a científicos, investigadores, todo tipo de gente en todas las disciplinas del conocimiento. Pues esa imagen que aparece aquí en pantalla es, hace 60 años, la previsión que ellos hacían del ordenador personal que tendríamos en nuestras casas en el año 2004. ¿Qué os parece? Yo siempre digo que esto tiene que ser el ratón o algo parecido. Hablaban del lenguaje Fortran, el teletipo, bueno, cosas así, súper extravagantes. El 2004, si yo no recuerdo mal, yo no sé cuál era, si era el Pentium 1, 2, el 486, la verdad es que no lo sé, no sé cuál sería el ordenador que hubiese, pero desde luego este no era. Entonces, la gente que estaba a la vanguardia del conocimiento patinó de esta manera, imaginaros a la velocidad que van las cosas. Si nosotros dibujásemos aquí un gráfico en el que tuviésemos por un lado, esto es tiempo, estos son cambios, innovaciones, inventos, lo que queráis. A lo largo de la historia esto ha ido así y llega un momento que esto es absolutamente exponencial. El 90 y muchos % de los inventores, investigadores está vivo en este momento. ¿Y esto qué significa? Que si te quedas quieto, te quedas fuera.
Hay una ley que se llama la ley de Revans, que nos dice que un ser vivo solo puede sobrevivir si su tasa de cambio interna es igual o superior a la del entorno. Básicamente es la adaptación, la evolución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no es una cuestión de estar actualizado, no. Es que como te quedes quieto, te quedas fuera. ¿Por qué? Porque todo va a una velocidad tremenda, tremenda, tremenda. El ciclo de vida de las cosas cada vez es más corto. Daros cuenta, todos conocemos que las cosas, en general, tienen un ciclo de vida que se define más o menos por esta curva. Es decir, cuando lanzamos, por ejemplo, un producto al mercado, cualquier cosa, tenemos una fase de introducción al mercado, hay una fase de crecimiento, hay otra fase de madurez y finalmente hay una fase de declive. Y todo esto sigue, generalmente, siempre es así, siempre es así, así. Pues los ciclos de vida cada vez son más cortos. El ciclo de vida de la tecnología cada vez es más corto, el ciclo de vida del conocimiento cada vez es más corto. Lo que antes me duraba para toda la vida, ya no me dura apenas para un tiempo muy determinado. Incluso los matrimonios, su ciclo de vida cada vez es más corto. O sea, todo es más corto. ¿Qué ocurre? Que en un contexto como este hay gente que en su momento adquirió cierto tipo de conocimiento, de competencias, de aprendizaje y sigue utilizando sistemáticamente lo mismo porque fue como lo aprendió. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el mundo ha cambiado y sigue cambiando por momentos. Y en este contexto no podemos seguir utilizando sistemáticamente las mismas cosas de la misma manera. Todavía hay mucha gente, y conoceremos a perfiles de gente que está así, gente que ha sufrido, pues eso, la crisis en el sector de la construcción, de la banca, distintos sectores que han sido arrasados y que siguen esperando todavía a día de hoy esos brotes verdes y dirán, no, pero esto en 4 días ya verás como en 4 días, hola, como en 4 días esto vuelve a ser como antes. Y entonces a gente que sigue esperando a que el mundo vuelva a cambiar para adaptarse a lo que sabe hacer o a lo que hacía hace años, y eso no volverá a ocurrir. Y esto que voy a decir a lo mejor suena políticamente incorrecto, pero probablemente habrá gente de determinado tipo de edad que no volverá a trabajar porque no ha sabido ni sabrá adaptarse al cambio. Hablamos de un acrónimo ante situaciones de este tipo que se llama SARA, y este acrónimo nos define 4 fases en situaciones de este tipo. Cuando ocurre una situación de crisis, una situación de impacto que nos deja un poco descolocados, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de perder tu trabajo, de que de repente todo cambie cuando las cosas iban muy bien y te quedas como un poco descolocado. La primera fase, la S, tiene que ver con sorpresa. Lo primero que sentimos es, ¿qué ha pasado? Aunque sepamos, o aunque lo estuviésemos esperando. Imagináis incluso la enfermedad de un familiar, ¿no? Aunque supiésemos que iba a ocurrir, en el momento que ocurre, lo primero que nos ocurre es sorpresa. La crisis que todo el mundo veía, pero nadie veía, pero de repente aparece y ¡pum!, sorpresa. Siguiente fase es la de angustia. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? Madre mía, fíjate. Angustia. Tercera fase, rechazo. No puede ser. ¿Y por qué yo? Fíjate, con lo que he llevado por esta empresa, que me he dejado aquí los cuernos toda mi vida. Rechazo. Y por último, aceptación. Y hasta que no lo aceptas, no puedes dar el siguiente paso. ¿Cuánta gente conocéis todavía a día de hoy que está en esta fase, entre la angustia y el rechazo? Que no puede ser, que los políticos, que los bancos, que no sé cuánto, que sí, que probablemente tengamos mucha razón en muchas de las cosas, pero nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a cogernos y a llevarnos de la mano, eso no va a ocurrir. Por tanto, hay una fase crítica, hay una competencia crítica en este contexto en el que esto cambia muy rápido, que es la capacidad de aprendizaje, pero hay un elemento crítico mucho más fuerte que es anterior, que es la capacidad para desaprender. Y eso duele, con todo lo que nos ha costado, con el esfuerzo que hemos hecho en tiempo, en dinero, en recursos de todo tipo, y ahora me estás diciendo que lo que yo más o menos, eso ya no... Cuidado, no estoy diciendo que cojamos todo y lo tiramos a la basura, por supuesto que no, pero hay muchas cosas que tenemos que empezar a ir dejando, y el desapego duele. Pero si yo no soy capaz de dar el siguiente paso, no puedo seguir aprendiendo. Esto es como aquella metáfora, ¿no?, de la taza llena, ¿no? Pues mientras la taza esté llena no puedo dejar cabida a nuevos aprendizajes. Entonces tenemos que empezar a abrir nuestra mente y desaprender para poder volver a incorporarnos. Bien, si lo llevamos a distintos ámbitos de la historia, de la economía, pues en la era agrícola la tierra era el factor estratégico, ¿no? Quien tenía el manejo de la tierra, quien era capaz de manejar sus usos, etcétera, etcétera, pues se llevaba el gato al agua. Revolución industrial, primera y segunda, las máquinas, las tecnologías horizontales, y en el momento presente en el que estamos ahora, el siglo XXI, el siglo del conocimiento, del talento, de la materia gris, ¿vale? Donde
Da igual que estés en Montijo a que estés en Nueva York. ¿Por qué? Porque hablamos de otro tipo de activos. La capacidad de aprendizaje es el factor crítico, capacidad de aprendizaje, pero como digo, precedida de la capacidad de desaprender y de asumir que hay cosas que no sé hacer. Y eso nos lleva, permitidme la expresión, a un concepto que da hasta cosa decirlo, que es la humildad. Humildad, entender que no sabes todo y entender que permanentemente tienes que seguir aprendiendo cada día. Y eso es un concepto que tenemos que trabajar. Cosas que pasan en 60 segundos en internet. Claro, es que si esto va rápido, mientras estamos aquí charlando de estas cosas, pues, y estos son cifras del 2014, he encontrado otros gráficos, pero este me parecía bastante fácil de interpretar, ¿no? Emails, pues, en estos 60 segundos, hace 2 años se habían enviado 204 millones de emails en este rato. En Facebook 3,3 millones de posts, en Google 4 millones de búsquedas, en Instagram 41.000 fotos subidas, en Skype 1.400.000 de videoconferencias, en los Twitch, en WordPress, en WhatsApp 50 billones, en el año 2014, y en YouTube pues 120 horas de vídeo. Si lo vemos sistemáticamente con respecto a años anteriores, o sea, esto se dispara. Claro, pero esto no es un mundo irreal ni un mundo virtual, esto es un mundo real en otro escenario que además lleva a relaciones reales. ¿Por qué? Porque un correo electrónico lleva una llamada telefónica, un encuentro y una reunión. Por tanto, no estamos hablando de cosas que están ocurriendo. El mundo se sigue moviendo a una velocidad tremenda. Y yo o estoy en la partida o no estoy en la partida. Así de simple. Por tanto, cosas que definen esta situación. Primero, una gran complejidad, un cambio muy rápido y mucha presión. Mucha presión. Por otro lado, es clave identificar en qué conocimiento me quiero centrar, cuál va a ser mi propuesta de valor, cuál va a ser el foco en el que yo me centre y de alguna manera cuál va a ser mi apuesta. Por otro lado, la tecnología y las redes, como estamos viendo y como veremos, son críticas en un contexto como el presente. Hoy estamos charlando aquí y además estamos compartiendo esta información con gente que está en toda España, no, en todo el mundo, porque esto es abierto a internet y también hay difusión incluso para Latinoamérica. Entonces, fijaros que estamos aquí, pero estamos también hablando en cualquier lugar del mundo. El desarrollo de las personas adquiere un papel protagonista. El modelo que teníamos estalló, y estalló porque no funcionaba. La tecnología lo ha acelerado, pero estamos reconfigurando un nuevo modelo de relaciones. Hay nuevos modelos de relación laboral y nuevos modelos también, en este caso, de desarrollo y búsqueda del talento, como veremos también en las siguientes diapositivas. Y por último, como decimos, la capacidad de aprendizaje es crítica en este momento. ¿Vale? Seguimos avanzando. En este contexto es igual o nos podemos mover de la misma manera a como lo hemos ido haciendo hasta ahora. Evidentemente no. Y probablemente es un concepto que ya sabemos, pero cuando tomamos cierta distancia y lo miramos desde la distancia parece que nos damos cuenta de que absolutamente no. Fijaros cómo ha cambiado el paradigma profesional y empresarial. Voy a leer textualmente, esto es un extracto de un artículo en el año 98, ya ha llovido, fijaros que han pasado pues casi que 17, 18 años. Y en la Harvard Business Review, que es uno de los journals por excelencia en el mundo del management de la empresa, este artículo, el del renacer de la nueva economía, pues dio muchísimo que hablar. Insisto, han pasado 17 años entre unas cosas y otras, y decía textualmente: la unidad fundamental de la nueva economía no es la empresa sino el individuo. Las tareas no las asigna y controla una cadena estable de dirección, sino que las llevan a cabo de manera autónoma contratistas independientes. Estos profesionales electrónicamente conectados se agrupan en redes fluidas y temporales para producir y vender bienes y servicios. Cuando finaliza el trabajo, la red se desmantela y sus miembros vuelven a ser agentes independientes que circulan por la economía en busca del siguiente encargo. Hace 17 años. ¿Qué ha ocurrido de entonces hasta ahora? Aparte de muchas cosas, que la tecnología ya permite que esto ocurra. Profesionales interconectados que se agrupan, que trabajan por proyectos, que terminan un proyecto y hoy somos socios y colaboradores y mañana somos competidores y seguimos trabajando. Esto está ocurriendo hace ya varios años. Está ocurriendo. Claro, en este contexto, ¿en qué piensan las empresas? Esas empresas que trabajan con gente, que buscan profesionales, pues más que en contratar a empleados, y todavía seguimos aquí a vueltas con si la ley, la reforma laboral, y yo creo que tenemos el foco en una zona quizá que no es la más adecuada, están más pendientes de buscar a colaboradores interdependientes y autónomos que trabajan de forma libre. Hay
cientos de miles de grandes profesionales en cada área, con los que te puedes trabajar y a los que no necesitas tener contratados de forma laboral, para que nos entendamos. Y tú me llevas el marketing, y tú me llevas tal, y tú me trabajas aquí y tal. ¿Que funciona? Bien. ¿Que no funciona? No pasa nada. Adiós, muy buenas. Y otro profesional viene y lo hace. Y no te exige cierto tipo de exclusividad. Eso está ocurriendo hace ya años. Lo estamos viviendo. Hemos pasado del poder jerárquico, de estructuras... de estructuras jerárquicas, ¿no?, con sus departamentos, con sus jefes, etcétera, etcétera, a estructuras más basadas en el valor añadido. Es decir, no necesito estructuras, no necesito departamentos, necesito gente que me aporte valor, que sepa lo que tiene que hacer y que lo haga, ¿vale? Cada vez pasamos más a menos estructuras más planas, más lineales, pero sobre todo contar con profesionales que saben hacer cosas y que pueden trabajar desde fuera de la organización. Claro, esto pasa en el ámbito de las empresas, pero ¿qué pasa en el ámbito de los profesionales? Nosotros mismos, por ejemplo, cuando tenemos que enfocar este tema, pues hay una cuestión clarísima, y es que la gente está aterrada. ¿Por qué? Porque es un paradigma que no tiene nada que ver a como era hace años. Hace años tú terminabas tu carrera universitaria y antes o después entrabas en una empresa más o menos grande, desarrollabas tu carrera, estabas durante un tiempo y a lo mejor tenías 1, 2 o 3 cambios laborales a lo largo de tu vida profesional y te desarrollabas. Hace otros años ya, algunos más para acá, ese grado de cambio ha sido mucho más rápido, hasta el punto de que recientemente se está hablando de que un profesional medio en el contexto actual pues cambiará pues en torno a 12 veces de empresa o de proyecto profesional. Estamos hablando, ¿vale? Hace años cogíamos el currículum de una persona, un americano, que había estado en no sé cuántos sitios, en 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos distintos, y aquí bajo la visión, digamos que latina, decíamos, este es un manta, aquí, este no lo quiere nadie, no está en ningún sitio, ¿vale? Y sin embargo la visión que había era de una persona que se desarrollaba, una persona que pues que tenía una mayor riqueza en cuanto a proyectos, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso ya llegó aquí y así estamos en ese contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una perspectiva aterradora. ¿Por qué? Porque de repente nos pone en primer plano, No sé qué estoy haciendo. ¿Soy yo? No será esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes, insisto, estábamos a lo mejor en el paraguas de una organización y ahora cada vez más somos profesionales que estamos en primera línea. Y nos corresponde a nosotros también, pues eso, el desarrollar y gestionar todas las cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Y qué pasa? Que es una perspectiva aterradora. ¿Por qué? Porque está cargada de incertidumbre. Pero claro, es que la incertidumbre hace años que es el estado natural de todas las cosas. Hoy por hoy, la incertidumbre es algo que tenemos que asumir, forma parte ya de nuestro día a día. Hace años, en el mundo de la empresa, pues el largo plazo era a lo mejor 5 años, el medio 3 años y el corto 1 año. Ahora mismo el largo plazo, pues si son 6 meses ya es largo, el medio si son mes y medio, 2 meses está bien, y el corto pues es mañana, pasado o la semana que viene. Todo se ha acortado. Volvemos. Por tanto, es aterrador porque nos pone en el disparadero, nos pone en primera línea, pero también nos provee de una capacidad y unas posibilidades que antes no teníamos, que es proyectos diferentes, personas distintas, lugares distintos, una mayor riqueza al hecho de estar permanentemente trabajando en el mismo ámbito durante muchísimos años, ¿vale? Entonces, el bazooka de la productividad sobre todo se centra en lo que yo digo, profesionales que trabajan con materia gris, como los que estamos aquí o los que están escuchándonos por internet, ¿vale? Cuando se disipe un poco todo el humo, todo lo que está ocurriendo, ¿quién va a quedar en pie? Pues yo lo tengo clarísimo. Profesionales con marca personal y un valor añadido reconocible en el mercado. Gente que en cierto modo tiene algo visible. Y fijaros, aquí hablamos de lo que conocemos como la economía de la atención. ¿Y qué es esto de la economía de la atención? Pues decimos que la economía de la atención es un poco como un sistema de estrellas, y cuando hablamos de estrellas no hablamos ni de Messi, ni de Cristiano, ni todo este tipo de estrellas, ¿no? Hablamos de, imaginaros una constelación donde hay muchas estrellas, y las más visibles son aquellas en las que te fijas. Entonces tú miras al cielo, está todo cargado de estrellas, y al final pues pones la referencia en 2 o 3 que por el motivo que sean, por su forma, por su brillo, por su volumen o por lo que sea, te llaman la atención. Fijaros lo que decía Michael Goodhaber de WeRed: si tu trabajo no tiene nada de especial, eso significa que en un momento determinado habrá alguien que no esté dispuesto a pagarte mucho por ello. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay muchísimos profesionales en
en el mercado abierto que lo pueden hacer muy bien y, por supuesto, a unos costes que no tienen nada que ver con lo que eran hace años. Por tanto, si yo no tengo nada que aportar, que aporte un valor diferencial, pues significa que efectivamente habrá alguien que no esté dispuesto a pagar mucho por ello. ¿Os acordáis de la campana de Gauss? Tradicionalmente hemos vivido en un paradigma gaussiano, es decir, pues teníamos un grupo de gente que estaban en la parte de abajo, otro en la parte de arriba, y la normalidad que era el centro. Estar en la parte de abajo siendo malillo, o estar en la parte de arriba incluso siendo de los avanzados, no estaba casi ni que bien visto, ni estar en la parte de arriba. Lo normal que era, pues estar aquí, con la masa. Bueno, pues yo estoy en el centro con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que hemos pasado de un concepto gaussiano a un concepto paretiano. No sé si conocéis o habéis escuchado algo así como la ley de Pareto, que nos habla de la ley del 80-20, que es una ley que opera en muchos órdenes de la vida y que nos dice que el 20% de mis esfuerzos consigue el 80% de mis resultados y se aplica a muchas cosas. ¿Qué implica esto? Que hemos pasado a un contexto en el que, vamos a denominarlo así, hay un 80% de profesionales a los que llamaremos low cost y un 20% de profesionales a los que llamaremos premium. ¿Y qué implica esto? Pues el profesional premium es un profesional que ha tenido la capacidad de ser más reconocido, de generarse un prestigio mucho mayor y por tanto tendrá proyectos más interesantes, proyectos más exitosos, le pagarán más, será más cotizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un profesional low cost? Y cuidado, cuando digo low cost, del 0 al 80 hay 80, es decir, quiere decir que una cosa es el 0 y otra cosa es el 79 o el mismo 80. Pues un profesional que lógicamente trabajará, pero que no va a estar tan reconocido como el resto. Hoy por hoy, estar en la normalidad significa no estar. Significa ser uno más en la masa. O sea, ser uno más en la inmensa masa significa o equivale a no ser nadie, en el sentido de que no se te ve, no se te reconoce. Insisto, mira al cielo, mira todas las estrellas y ser una más pues no llama tu atención. Sin embargo, ser una estrella brillante sí te capta la atención de aquellos que están interesados en ti. ¿Hay alternativa? Yo creo que no. Y cuando digo conviértete en una estrella, lo digo desde el prisma, y creo que todos somos suficientemente maduros para interpretar bien esto de la estrella. No es una cuestión de ser estrellita, sino de ser lo suficientemente brillante en algo concreto para ser visible por encima del resto. Probablemente nuestro puesto de trabajo no se va a poner mañana o pasado, pero lo hará. ¿Por qué? Porque lo único seguro es el cambio. Y a lo mejor entendemos que esto queda lejano a mi sector o lo que yo hago, y os aseguro que no es así. O sea, cada vez las cosas suceden mucho más rápidas. Acabará ocurriendo. ¿Cómo? No sabemos, pero será distinto. Y decía Tom Peters, que era el precursor del concepto de marca personal, tal y como la conocemos hoy, en el año 2000, que también ha llovido, estamos ya en el 2016, que más del 90% de los empleos de oficina se reinventarán y reconcebirán en el próximo decenio, ¿no? Un par de años arriba o abajo. Lo clavó. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Fijaros, aquellos que quieran sobrevivir a esta situación tendrán que coger en cierto modo el guante de la reinvención, y aparece ese concepto que utilizamos mucho también últimamente desde el ámbito del coaching o del desarrollo personal, que es el de reinventarse, el cambiar cosas que ya no funcionan para tratar de buscar. ¿Por qué? Porque volvemos a esa persona que sigue esperando esos brotes verdes y sigue esperando a que el mundo o el universo confabule nuevamente para volver a la casilla de salida, adaptarse a lo que tú sabes hacer, y eso no va a ocurrir. Por tanto, o nos reinventamos o readaptamos, llamadle como queráis, o nos quedaremos anticuados sí o sí. Y no vale con quedarse quieto, porque esto sigue avanzando muy rápido, ya lo hemos dicho. Pero mirad qué gran paradoja, porque esto ya ha ocurrido antes a lo largo de la humanidad. O sea, hablamos de la seguridad en el empleo. Fijaros, por ejemplo, antes del advenimiento de la gran empresa, la seguridad social, del seguro por desempleo, pensás en el herrero del siglo XV. Tenía un oficio, tenía una destreza comercializable, distinguible, era memorable, se le conocía en la zona de influencia y era la persona de referencia, y luego tenía una capacidad de relación social a través de su gremio, etcétera, etcétera. Bien, pues eso, en cierto modo, es lo que está volviendo a ocurrir. Somos como el artesano o el herrero del nuevo mundo, en el cual tenemos que aprender a gestionar esa distinción, esas capacidades y esa relación social para en cierto modo conectar con nuestro entorno. Y ese término, el término que utilizamos precisamente para ese artesano que tiene una capacidad de distinción, un oficio que es memorable y tiene esa capacidad de relacionarse, es lo que conocemos como marca tú, o marca personal, o tú eres tu empresa, o llámalo como quieras.
Eso es de lo que estamos hablando. Y fijaros además qué paradójico, porque mientras todo esto está ocurriendo, a esas velocidades endiabladas, resulta que, si conocéis Randstad, que es una empresa de trabajo temporal, que también hace estudios del mercado laboral, en el año 2013 se preguntó en España a la gente cuál era el factor más importante para ellos a la hora de elegir o decantarse para trabajar en una empresa. ¿Y sabéis qué? Que el 30 y tantos % buscaban seguridad laboral a largo plazo, una cosa que no existe. Tiene su lógica, porque en la pirámide de necesidades, ¿no?, el ser humano lo que busca es pues la supervivencia, ¿no?, la seguridad, pero hay un porcentaje muy grande de gente que está buscando algo que no existe laboralmente. Incluso si pensáis en la administración pública, de aquí para atrás, a lo mejor, pero la gente que tenga que incorporarse de aquí hacia adelante, se empieza a hablar o a cuestionar el tema del sueldo variable para los docentes, y no sabemos cómo serán los procesos de admisión de los futuros profesionales del sector de la administración pública. Por tanto, ni tan siquiera eso lo sabemos. Y mirad además qué curioso, que en la parte de abajo, tecnologías punteras, un 1%. O sea, en un contexto hipertecnológico, donde la tecnología es un factor crítico de competencia, resulta que la mayoría de la gente, un porcentaje muy grande, lo considera importante y el resto no, un 90 y tantos % no. Es una gran paradoja. Y además de todo esto, en el contexto presente estamos compitiendo al mismo tiempo hasta 4 generaciones distintas, con formas de pensar, de sentir, con motivaciones muy diferentes. Por tanto, ya no es una cuestión de que yo me adapte o no me adapte, es que hay otras generaciones que tienen una mayor capacidad de adaptación, una mayor velocidad, otra forma de enfocar la vida, y que a lo mejor están dispuestos a trabajar de una manera que probablemente nosotros o gente de otras generaciones no esté dispuesta. Entonces tenemos, por un lado, a los baby boomers, que atesoran una capacidad, un conocimiento brutal, y que son muchos de a los que se están prejubilando. Qué gran error bajo mi punto de vista, cuando tienen un conocimiento brutal para poder, en el momento en el que más conocimiento tienes, de repente es como que se amortiza ese puesto de trabajo. No lo entiendo. Pero gente que trabajó, se forjó a lo largo de su carrera profesional y bueno, pues digamos que está esperando casi que su momento de retirarse del mercado, porque no estamos sabiendo aprovechar precisamente ese conocimiento que tienen o que han atesorado a lo largo de tanto tiempo. Tenemos la generación X, una generación que en cierto modo pues también se forjó y creció siendo analógica y ha tenido que adaptarse al ámbito digital, ¿vale?, de forma también radical. La generación Y, o los famosos millennials, que tienen una motivación también completamente distinta y donde su forma de trabajar no tiene nada que ver, son muy autodidactas, les gusta viajar, moverse, les gustan competir y colaborar con gente de mayor rango y prestigio, y no les importa, y por tanto el dinero no es su principal motivación, sino el poder vivir, viajar, trabajar, estar con su gente, ¿vale? Es un enfoque distinto. Y bueno, la generación Z, que son nuestros niños que vienen por abajo, que son esos que te cogen el vídeo, te lo programan, te lo desprograman, te cogen el móvil y te consiguen hacer algo que tú no has aprendido a hacer en ningún momento, ¿no? Entonces todo esto está conviviendo en el mismo momento. Por tanto, exige también de nosotros una capacidad mucho mayor para poder asentarnos y ser distinguibles. Por tanto, con estos mimbres, fijaros, un nuevo paradigma empresarial basado en relaciones de interdependencia, cada vez más, y en algunos sectores probablemente no hoy, pero sí lo será mañana, en un entorno donde las empresas buscan profesionales de estas características, ¿vale? En un entorno donde las personas también empezamos a buscar el poder tener otro tipo de vida muy distinta, pues esas 8 horas y esa jornada inmensa que hemos tenido, esa falta de conciliación, etcétera, etcétera. Donde hay generaciones distintas, con motivaciones distintas, donde está la tecnología que nos exige estar muy al tanto, donde las redes son críticas para poder estar en el mundo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, y donde el cambio es frenético. La pregunta clara y evidente es si podemos relacionarnos y trabajar de la misma manera a como lo hemos hecho hasta ahora, y la respuesta lógicamente es no. ¿Qué se necesita? Pues un nuevo enfoque en el cual nuestro talento lo podamos convertir en algo tangible, en un producto, en un servicio, en algo que se pueda trabajar y comercializar con él. Yo, que trabajo también en el ámbito del coaching, me encuentro con muchos profesionales que han salido del mercado y que tienen una experiencia tremenda y que no saben cómo profesionalizar su talento, no saben cómo hacer tangible todo eso que han sido capaces de crear a lo largo de toda su vida profesional. Por tanto, el enfoque del que hablamos implica tangibilizar aquello que sabemos hacer y aquello en lo que somos verdaderamente buenos.
Y la mejor respuesta a este contexto, pues es algo tan simple como hacer de nosotros una marca personal. Hacer una marca personal. Y la pregunta que os hago también es si lo que estoy haciendo en este momento, lo que llevo haciendo a lo largo de mi vida hasta este momento es coherente con la creación de una marca, mi marca. Y si no es así, ¿en qué he estado invirtiendo el tiempo? Conozco a muchísimos profesionales, y seguro que vosotros también, gente que técnicamente es muy buena, que se han tenido que marchar a su casa por una razón muy simple, y es que saben hacer muy bien las cosas, pero no tienen clientes delante. No tienen clientes o no tienen empresas con las que les contraten, etcétera, etcétera. Uno de los ámbitos que yo trabajo, como os he dicho, que es el del coaching, la gente tiende a formarse más, y probablemente le pongas un cliente delante y hagan cosas extraordinarias con ellos. ¿Su problema cuál es? Que no tienen clientes delante. Y piensan que hay que seguir formándose más. No, es que necesito una nueva técnica. No, es que probablemente el problema no es ese. Técnicamente, el conocimiento que hoy tenemos a nivel técnico probablemente puede resolver más del 80%, ponemos a Pareto, más del 80% de las situaciones profesionales que nos vamos a encontrar en este momento. Y las que no, las iremos aprendiendo. Eso ya lo aprendimos los que estamos en el mercado. Hay cosas que no sabes y las vas a ir desarrollando según vas avanzando. La cuestión ¿cuál es? Aprender a vender bien lo que sabes hacer. Acordaros cuando hemos visto el gráfico dónde se encontraba el conocimiento técnico, que es necesario, muy importante, pero que se da ya por asumido. Se da ya por asumido. ¿Vale? Entonces, en igualdad de condiciones, al final vas ¿a quién? Al profesional, al que conoces y reconoces, como veremos a continuación. Por tanto, os vuelvo a hacer la pregunta que os hacía al principio. Y entonces, ¿cuál es tu valor diferencial como profesional de tu sector? ¿Por qué tú y no otro de esa inmensa masa de estrellas que está en el cielo? Bien, y en el caso de las organizaciones además tenemos dos retos, porque por un lado es profesionales propios con marca propia, que nos movemos por el mundo, pero por otro lado las organizaciones tienen que empezar a relacionarse también con profesionales con marca propia. Es decir, la relación laboral ya no es tampoco una relación, como decíamos, de jerarquía, sino también hay una relación en la que tienes que aprender también a gestionar y a trabajar con gente que probablemente no forme parte de tu propia organización y que vuela y se mueve por el mercado de forma libre. Bien, perdonad que vaya tan rápido, pero quiero contar una serie de cosas y bueno, luego si surgen dudas las vamos planteando, ¿vale? En este contexto os quiero enseñar una fórmula, simplemente que nos sirva para recordar cuáles serían los elementos más importantes a la hora de trabajar una marca personal. Y en ese sentido, pues la fórmula que plasmamos es esta: V² por C más P partido por RDT. RDT, como yo siempre digo hay que dejar la marca en la marca, pues RDT es igual que Raúl de Tena. Entonces lo tuve que cuadrar muy bien para dejar mi nombre en la fórmula. Mirad, V, visibilidad, valor, credibilidad, posicionamiento, que es la parte primera. A esto yo le llamo los elementos esenciales, ¿vale? Y la parte o elementos de apoyo, de soporte serían realidad, diseño y tecnología. Lo contamos muy rápidamente para que nos hagamos a la idea. Y esto es como el que cocina, ¿no? Ahora que están tan de moda los programas de cocina, ¿no? Masterchef y todos estos, pues tú tienes un montón de ingredientes y ahora ya cada uno los combina, los mete, de tal forma que al final lo que tú muestras es tu plato estrella, que es tu propia marca, ¿eh? Cada uno de su forma más o menos personalizada. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La primera V tiene que ver con valor. Una buena marca personal ofrece valor, o lo que es lo mismo, es útil en algo. ¿Qué es esto? Un bolígrafo, un rotulador. Sabemos para qué vale, ¿no? Sabemos cuál es su utilidad. Vale. Una maleta es útil para transportar cosas, ¿vale? Un avión es útil para transportar personas y etcétera, etcétera. O sea, a las cosas le asignamos utilidad, sabemos para qué valen y paradójicamente, y esto parece que voy a decir que puede ser una tontería, pero no solo sabemos para qué vale el rotulador, sino que el mejor elemento para dibujar es un rotulador. Es de ida y vuelta. La pregunta que yo os hago a vosotros es: ¿y en qué eres útil tú? ¿Cuál es tu utilidad? No sabemos responderlo, o nos cuesta mucho responderlo. Ni tan siquiera hemos sido capaces de pensar en ello, ni nos lo hemos preguntado en ocasiones. ¿Cuál es tu utilidad? ¿En qué eres útil? ¿Cuál es tu valor? ¿Vale? Y esto lo llamamos propuesta de valor, que es lo mismo que es ¿y tú qué vendes? ¿Y tú qué vendes? Hace años, esto se lo escuché al profesor Eugenio, decía lo siguiente: hace años,
ahora estamos en una, bueno, ahora somos más modernos, pero en ciertas culturas cuando un chico y una chica se iban a casar eran prometidos, ¿no? Yo soy tu prometido, tú eres mi prometida, ¿no? O sea, había una promesa. Para que haya una relación de confianza hay una promesa, y esa promesa es: yo te prometo algo dicho. Yo te prometo algo. Entonces, ¿cuál es tu promesa de valor? ¿Qué es lo que tú le prometes a la gente? ¿Qué es lo que la gente adivina en ti cuando tú estás delante o lo que tú... ¿Cuál es tu promesa de valor? ¿Vale? ¿Qué puedes cumplir? Entonces, la propuesta de valor tiene que ver con qué vendes, qué es lo que tú ofreces al mundo y en qué eres útil. Y en ese sentido, claro, vuelvo a lo que decíamos al principio, en qué eres bueno, y lo que es importante es poner foco. Profesionaliza lo que sabes hacer, pon foco. ¿Por qué? Pues porque no se puede ser experto en 25 cosas. Sí. Ajá. Ciertamente, pero tenemos un problema con la definición, y eso también tiene que ver con el paradigma de la colaboración. Tiempo atrás se hablaba de la famosa gestión del conocimiento, donde teníamos la sensación de que mientras más conocimiento aglutinabas, más imprescindible eras. No, esto lo sé hacer yo solo, y por tanto, como yo soy el único que lo sabe hacer, no van a prescindir de mí, porque soy el único que lo sabe. ¿Qué ocurre? Que del paradigma del aglutinar o de la imprescindibilidad se ha pasado a otro paradigma muy distinto, que es el de la compartición y colaboración. Es decir, en la medida que tú seas capaz de compartir lo que sabes, eres un profesional más valorado porque eres más útil a los demás. Volvemos al término de utilidad. No es que yo soy útil a mi organización porque hago esto. Al final también es luego fácilmente prescindible, porque cualquiera te puede llegar a sustituir. Tu concepto está, o tu utilidad está en ser útil a los demás, el poder digamos que afrontar mucho más. En el ámbito de las redes sociales, tal y como estamos hablando, siempre se dice, mira, al final en el mundo en el que vivimos es muy fácil que cualquiera pueda copiar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos desarrollando se lo debemos a otros. Muchas de las cosas que uno ha desarrollado son las tesis doctorales, o sea, todo se basa en el conocimiento anterior. Hoy la luz la tenemos porque alguien en su momento compartió su conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el tratar de aglutinar o hacer tu parcela, ese profesional huraño de lo suyo, cada vez tiende a desaparecer más. Son mucho más valorados aquellos que tienen la capacidad de compartir muchas de las cosas que saben hacer. ¿Por qué? Porque son mucho más útiles y porque tienen un contexto del que estamos hablando de influencia en un entorno mucho más amplio. Entonces, como estrategia de aquí para atrás, probablemente haya sido más o menos útil o haya servido a gente, pero en el contexto presente te dicen, mira, al final hagas lo que hagas, hay cosas que te van a copiar, tal. Compártelo y encima vas a ser una persona de referencia en ese ámbito, como veremos también luego. Entonces, a la hora de ser un profesional valorable o útil, tiene que ver con compartir lo que sabes y de la manera que tú sabes, ¿no? Entonces, esa filosofía del me lo quedo y por tanto aquí me quedo, eso yo creo que también tiene los días contados. Tiene los días contados. Aparte de que no te permite crecer, como tú bien dices, oye, al final resulta que estás ahí pinchado en una cosa concreta. O sea, yo cuando digo lo de poner foco, yo me refiero que en un ámbito más o menos concreto, claro, un ámbito concreto va a depender también de muchas cosas. Es decir, en una ciudad como Badajoz, ¿se puede ser especialista? O sea, la especialidad está ligada a la masa crítica. Si tienes masa crítica de clientes, de empresas con las que trabajar, pues entonces tienes posibilidad de focalizarte. Pero claro, si no es así, o abres el rango de actividades, o tienes que moverte a los sitios donde esa actividad sí es necesaria y estás dispuesto a hacerlo. Y si no, pues te pasará muchas veces como que hay mucha gente que hace muchas cosas, un poco de todo, pero claro, no es especialista en nada en concreto. Cualquier especialista que venga en ese ámbito probablemente es mucho más competitivo que tú, tiene una mayor capacidad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación para ser más visible en algo en concreto? Tener un área en la que eres una referencia
y te la vas forjando, y luego lógicamente tener otras actividades auxiliares en las que bueno, van a complementar esta que estamos trabajando, ¿vale? Porque si no, no puedes ser una referencia en algo, simplemente eres uno más dentro de la, no voy a decir la mediocridad, pero uno más que aporta unas soluciones que no están por encima de otros estándares, y ahora hay que ser bueno en muchas cosas. Por lo tanto, ¿en qué somos útiles? Pues también la colaboración y la compartición es un elemento de utilidad, de propuesta de valor. Muchas gracias, Juan Carlos. Propuesta de valor. Entonces, una buena marca personal es útil, sabe qué ofrece y tiene una utilidad para su entorno o su mercado. La segunda V tiene que ver con visibilidad, y la visibilidad, que es una buena marca personal, debe ser visible, se te ve, se te reconoce en el entorno. Claro, el lema de la visibilidad, ¿cuál es? Que si no comunicas no existes. Y fijaros que además es imposible no comunicar, porque cuando no comunicas que no quieres comunicar, ¿vale? O sea, cuando yo giro así, cuando no, estoy demostrando o estoy comunicando que no quiero comunicar. Una marca personal necesita un público objetivo, y un público objetivo, pues tanto si trabajo dentro de una empresa, que puede ser pues los niveles directivos o mis compañeros, o como si trabajo por mi cuenta, que pueden ser clientes de cualquiera de las maneras, o si trabajo como profesional independiente con otro tipo de colaboradores, una buena marca personal necesita un público al que dirigirse y un público al que escuchar. ¿Para qué? Para generar propuestas de valor alineadas con sus necesidades. Por lo tanto, la visibilidad es necesaria. Y al final, en un mundo como este, en el que vendemos mucho humo y mucho ruido, es muy fácil contar muchas cosas, mucho más que hace años. ¿Qué es lo que trato de comunicar? Pues mi marca personal tiene que comunicar talento, cosas que sé hacer bien, verdaderamente bien. Y a la hora de comunicar necesitamos mensaje, y ese mensaje implica pues trabajarlo, no es instantáneo, no es espontáneo, se trabaja y tiene que reflejar valores positivos. Todas estas cosas que estamos contando son cosas que en el curso desarrollamos, es decir, pues cómo trabajamos todo el tema del mensaje, cómo trabajamos también la propuesta de valor, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de visibilidad hablamos de canales. ¿Cuáles son los canales que voy a utilizar? ¿Dónde debo estar? ¿Para qué me es útil cada uno de esos canales? ¿Tengo que estar en todo? ¿En algunos? ¿Para qué estoy? ¿Qué quiero contar? Lógicamente, hoy por hoy, renunciar a la viralidad que me implica, o la posibilidad que me implica el trabajar con distintas herramientas de este tipo, muchas de las cuales la inmensa mayoría son gratuitas, pues es una gran miopía. Entonces vamos a poner las redes sociales a nuestro servicio. Hace un par de días una empresa me contactaba y me decía que quería que le llevase la comunicación de su empresa, tal y cual. Bueno, pues a esa figura le llamamos interim manager, o sea, yo puedo ser tu responsable de comunicación desde fuera, a cambio de, pues lo que hemos dicho, pues de un porcentaje, unas horas, tal, eso se acuerda, pero ni yo tengo exclusividad, ni tengo que estar en las cuatro paredes de tu empresa, no es necesario, fijamos objetivos y ya está, ¿vale? Y claro, en cierto modo me plantea algo así como ser community manager, eso que también está otra de las palabras de moda, ¿no? Y yo le decía, pero es que yo no soy community manager, yo no soy experto en redes sociales, yo utilizo y las pongo al servicio de mi expertise, de lo que sé hacer, pero no al contrario. Yo no soy el community manager porque maneje, no. Yo las redes sociales al final las he puesto al servicio de las cosas que sé hacer. Es un concepto diferente, ¿vale? Entonces vamos a utilizar los canales que tenemos y que nos llevan a cualquier sitio, porque hoy por hoy podemos llegar a cualquier persona, a cualquier empresa de una forma muy sencilla, como antes nunca hemos podido. Vamos a saber y a utilizarlo también a nuestro servicio. En ese sentido, la visibilidad, pues la herramienta por antonomasia de posicionamiento en Internet es el blog. Pero todo el mundo tiene que tener un blog. Madre mía. Todo el mundo. Si me quedo aquí, no suena. Vale, perdonad, que soy de echarme para adelante. Entonces, ¿todo el mundo necesita tener un blog? Pues depende, no necesariamente. ¿Qué vas a contar? ¿Tienes algo que contar? ¿Tienes algo que quieras experimentar? Porque al final, claro, es que Twitter te deja 140 caracteres, es que el Facebook tampoco vas a meter allí la Biblia, es que el LinkedIn es para otro tipo de... Bueno, pues a lo mejor el blog, si tú quieres una referencia en un ámbito concreto, pues puedes ir contando cosas y luego puedes ligar tu blog pues a los distintos soportes que tienes, ¿no? Pues sí, pues tener en un momento dado tu propia web, donde tienes tu portfolio de servicios y donde cuentas un poco cosas de quiénes somos, de misión, visión, ese tipo de cosas que son más estáticas. Tener luego pues eso, tu Facebook, Twitter, LinkedIn y Google Plus como redes más o menos que vas a manejar. Cada una tiene su propia utilidad, ¿vale? Vamos a entrar aquí. El Pinterest como una herramienta que te permite, igual que Instagram, coger y gestionar imágenes, fotografías, traerte todo tipo de cosas de interés para ti. Igualmente, tienes aquí un par de esta que te puede hacer tu propia newsletter de una forma muy sencilla, ¿vale? Y por último, pues tus propios canales de YouTube, ¿vale? Pues un canal de YouTube donde vas
contando, porque cada vez más, si os dais cuenta, somos más cómodos y cada vez leemos menos y nos cogemos en el móvil. Cuando nos llega un vídeo por WhatsApp, si te dura menos de 3 minutos lo ves, si no, ya luego si eso me lo... Entonces somos mucho más cómodos. Entonces si hoy por hoy te vas a YouTube, metes cualquier cosa y sacas cualquier duda de cualquier tipo, pues cada vez nos estamos volviendo mucho más de esa filosofía. De hecho, la filosofía de este curso, el curso es vía vídeo. Es decir, la plataforma del Cogiti, la mayoría de los cursos son con un PDF y tiene algún que otro vídeo. Este es íntegramente en vídeo, son todos píldoras, son módulos donde, igual que me estáis viendo aquí, lo estamos contando un poco y cada módulo luego lleva sus ejercicios. Es decir, que al final nos adaptamos a un perfil también basado en la rapidez de las cosas. Somos consumidores de contenidos y cada vez vamos más rápido a ese perfil. Vamos a la siguiente C. Hemos dicho, una buena marca personal tiene que ser útil, tiene un valor que se ve, tiene que ser visible, tenemos que saber localizarla, y tiene que ser C de creíble, credibilidad. Una buena marca personal es creíble, genera confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Pues en esta era, digo, de la que es muy fácil vender humo, pues muchas veces es en base más a resultados que a apariencias. ¿Y cómo generamos confianza? Pues con la transparencia de nuestras acciones, con la solvencia, con mis proyectos, con mis logros, con las cosas que he hecho, mis comportamientos éticos, con mi trayectoria a lo largo de mi vida, en el que he ido respondiendo a unas expectativas y donde el resultado de mis proyectos pues ha estado siempre en una línea más o menos aceptable, etcétera. En definitiva, yo soy mis proyectos. Las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, del tipo que sea, no solo hablo de proyectos profesionales, sino de cualquier tipo de acción, ¿no? Ayer me preguntaban, en Madrid hicimos también la masterclass, y me hablaban del conjugar la parte personal con la parte profesional, por ejemplo en Facebook, ¿no? Claro, es que no sé si contar. Yo al final siempre decía, mis proyectos son también que el sábado voy a una labor humanitaria y hombre, aunque no es cuestión de ir contándolo porque parece que quedas mucho mejor, ¿verdad? Pero habla de quién eres tú. Entonces, si la marca personal define quién soy yo, cualquier tipo de actividad del tipo que sea, pues está reflejando qué hago y quién soy, por tanto, el tipo de persona que soy. A los reclutadores actuales se les llama net hunters. Antes eran los headhunters, ¿no? Ya son net hunters, pues son cazadores en la red. Y lógicamente la gente cada vez más recurre a todo el glosario de cosas que aparecen nuestra. No sé si habéis metido alguna vez vuestro nombre en Google, que aparece. Bueno, pues aparece poco de todo. ¿Eso que aparece ahí refleja realmente lo que queremos que refleje? Pues unas veces sí y otras veces no. O a lo mejor resulta que hay otra persona que se llama igual que yo y, claro, porque mi nombre es Pepe López, pues Pepe López ahí la tira, ¿no? Y entonces resulta que es que yo no, es como que no estoy a partir de la pestaña número 8, por decir algo, ¿no? O a lo mejor aparecen fotografías, pues aquella fiesta de turno que alguno colgó de fin de semana y tú no lo sabes y ahí aparece y bueno, todas esas cosas están ahí. Y dicen, o sea, el hecho de que aparezca una foto nuestra de copas alguna vez, vale, tampoco pasa nada. Otra cosa es que todos los fines de semana, pues, no sé, estemos orgullosos de mostrar nuestros logros y no, ¿verdad? La P tiene que ver con posicionamiento. ¿Y qué es el posicionamiento? Pues ocupar un lugar en la mente de alguien. ¿De quién? De los clientes o de las empresas para las que quiero trabajar o con las que trabajo. Posicionamiento. El posicionamiento al final pues tiene que ver con para quién trabajas o quieres trabajar, en todas las direcciones, y tiene que ver muy bien también con conocer sus problemas. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades? Desde que somos pequeños nos han dicho siempre que tenemos que huir de los problemas. Si hay problemas, tú huye. Pues yo digo lo contrario, busca problemas. La gente paga porque le solucionen los problemas. Busca problemas que puedas resolver con tu propuesta de valor y tendrás un nicho de mercado, ¿vale? Hay que buscar problemas y los clientes tienen problemas. ¿En qué puedo ser útil? Por tanto, tengo que identificar quiénes son ellos, a quién me quiero dirigir, qué puedo hacer por ellos y cuál es su problemática. Y generalmente todos desempeñamos distintos roles en nuestra vida, pues en nuestra vida personal, pues padre, hijo, Espíritu Santo, pareja, hermano, etcétera, etcétera. Pero a nivel profesional hablamos de dos tipos de roles, los roles más genéricos, que están más asociados a una función dentro de la empresa: emprendedor, empresario, profesional, director, embajador de la marca, mando intermedio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra serie de roles que son más específicos, que están más asociados a una profesión. Pues mira, soy profesor, formador, investigador, soy experto soy coach, soy tecnólogo, soy ingeniero en tal, soy consultor soy conferenciante. Vale. Probablemente y muchas veces y cada vez más, y por eso lo trabajamos con los profesionales,
no somos una única marca o no tenemos un único rol, sino que desempeñamos en varios ámbitos, pues por ejemplo en el caso de Vicenta, además de ser o tener un puesto determinado en su puesto de trabajo, ella es presidenta de tal, decana de, que son otro tipo de roles más, en este caso más específicos, ¿vale? Entonces generalmente trabajamos con varias marcas, a eso lo llamamos muchas veces multimarcas. ¿Por qué? Porque se nos asocia a cosas que estamos haciendo ahora y a cosas que hicimos en el pasado. Yo actualmente tengo mi proyecto profesional central, que es Talentia, pero como en su momento trabajé también en Fundecid, pues para mucha gente soy Raúl Fundecid. Como en su momento estuve trabajando en Magenta, para muchos soy Raúl Magenta. Y como he trabajado en la universidad y en EBS, pues para muchos soy Raúl Universidad, Raúl EBS. Se nos sigue asociando a cosas que hemos hecho en el pasado, ¿vale? Por tanto, fijaros que la visibilidad, el valor y la credibilidad de nuestra marca generan el posicionamiento del cliente. Al final la gente piensa en nosotros en base a ser capaces de manejar estos tres elementos. Y además son tres elementos que se tienen que dar conjuntamente, porque ¿qué ocurre si yo soy una persona muy creíble, porque siempre he respondido a lo largo de mi trayectoria profesional, etcétera, etcétera? Soy una persona muy visible porque aparezco permanentemente, estoy en los foros en los que tengo que estar, voy a las reuniones, a los congresos, estoy en redes, estoy en los sitios en los que tengo que estar. Sin embargo, no tengo valor, es decir, me quedé desactualizado. No he seguido avanzando y por tanto sigo haciendo las cosas pues como hace ya muchos años y eso ya no se demanda. Pues entonces eso significa que la gente no va a querer contar conmigo. ¿Por qué? Porque no aporto un valor actual o necesario en este momento a los problemas que tenemos. ¿Qué ocurre si soy una persona que tiene mucho valor, estoy actualizado, estoy a la última en la parte técnica, soy una persona muy visible, estoy permanentemente también en todos los sitios, aparezco, me hago notar, pero no soy una persona creíble? ¿Por qué? Porque a lo largo de mi historia he ido dejando pufos y he ido engañando a unos, a otros, me los voy tirando, pues la gente tampoco va a querer contar contigo. ¿Y qué pasa si eres una persona con un valor ya desarrollado, con credibilidad, pero no eres visible? Nadie va a venir a buscarte. Por tanto, necesitamos trabajar los tres elementos para tener un posicionamiento en la mente de alguien. ¿Para qué? Para que cuando alguien tiene una necesidad, piense directamente en mí. ¿Por qué? Porque estoy asociado a algo concreto, no a 25 cosas, como decíamos hace un momento. En lo que tiene que ver con elementos de soporte, la primera R tiene que ver con realidad. ¿Y qué significa esto de la realidad? Pues que una marca personal también tiene que ponerse en un contexto determinado. No es lo mismo, porque al final el escenario y el contexto determina. No es lo mismo hacer las cosas o determinado tipo de cosas o propuestas de valor en Nueva York, en Londres o en Madrid, que hacerlo en Badajoz, en Montijo o en Hervás, por poner un ejemplo. Por tanto, una marca personal también tiene que estar alineada con el entorno en el que se encuentra, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que no tiene encaje o porque su encaje está en otro sitio que no es este. De la misma manera, la D tiene que ver con diseño. Cuando hablamos de diseño, hablamos más de una estética homogénea, reconocible, visible. O sea, es algo que habla de nosotros y que impregna todas las cosas que hacemos. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, todos los documentos que utilizamos, los logotipos, los no sé cuántos, nuestro olor corporal, todas las cosas, los mensajes que escribimos, el tono en el que lo escribimos. O sea, nuestra forma de hacer o de ser. Es como cuando dice, esto tiene su huella, esto tiene su firma, ¿no? Cuando cogemos los productos, por ejemplo, de Apple, pues tienen una estética definida, ¿no? Pues a nivel personal, en lo personal y en lo profesional igual, tenemos una forma de hablar, de comunicarnos, bueno, pues el diseño está, o en este caso está relacionado con todo eso, ¿no? Hablamos de estilo propio y hablamos de singularidad, de estilo. Y por último, la parte final de la marca personal tiene que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque sin tecnología no hay posibilidad para competir. Volvemos a lo que hablábamos al principio. El talento necesita plataforma que le impulse y que le haga poder estar en cualquier lugar del mundo. De tal forma que, pues que se estima que en los próximos años cerca del 47% de los empleos, de los puestos de trabajo, desaparecerán por la aparición de la tecnología. Cualquier puesto de trabajo en el que mañana un robot pueda hacer tu trabajo, lógicamente tiene sus días contados. Y volvemos al concepto de la rapidez y lo que ocurrirá. Si lo que yo hago lo puede hacer mañana cualquier tipo de tecnología, lógicamente mi trabajo no estará allí. Hoy quizá, mañana seguramente no. Pero volvemos al concepto de hay muchas cosas que se ven venir y sin embargo pues vamos ahí aguantando hasta que de repente ocurre y ¡ah! Sorpresa, ocurrió, lo sabemos ya. Y esa es una pregunta que yo me hago, decir, lo que yo hago hoy mañana lo puede hacer cualquier tipo de... Bueno, pues me lo puedo empezar a preguntar. ¿Dónde está el foco en este caso? Fijaros qué gran paradoja, en ser más artesano, más autor y más original.
O sea, en un contexto, en un entorno donde el trabajo manual ha perdido valor, se trata de ser más artesano, de hacer las cosas de una forma tan singular, tan tuya, en un entorno donde la tecnología la necesitamos para poder competir, pero donde la tecnología a su vez nos puede sustituir el día de mañana. Vaya batiburrillo estupendo que tenemos ahí. Pero necesitamos hacer las cosas de una forma singular y de una forma que solo podemos hacer nosotros, o por lo menos de una forma diferencial, ¿vale? Por tanto, una buena marca personal, al final, ¿qué tiene? Hemos dicho, pues debe ser una marca que tiene una utilidad, un valor, que es visible, que tiene credibilidad, ganada a lo largo también de nuestra trayectoria, y que genera un posicionamiento en la mente de aquellos con los que nos vamos a relacionar. Por otro lado, una buena marca personal tiene que trabajar en un entorno determinado adaptado a ese contexto, a la realidad, tiene un estilo, una estética, una homogénea muy propio, muy singular, y por último debe tirar de la tecnología como elemento de viralidad y de competición, como plataforma. ¿Qué pasos seguir para implantar una buena marca personal? Pues por lo pronto son 5 fases las que solemos trabajar cuando hablamos de desarrollar un proyecto de marca personal. ¿El primero cuál es? Autoconocimiento. Si la marca personal es la que define quién soy yo, debemos empezar a trabajar en conocernos mucho mejor, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, atributos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro curso, en el curso que estamos hablando, vamos a poder trabajar mucho más concisamente el tema del autoconocimiento, con herramientas y con ejercicios prácticos que nos permitan, pues, desde hacer una definición propia, hasta analizar nuestros propios competencias emocionales, hasta en un momento de hacer nuestro propio diagnóstico DAFO de fortalezas, etcétera, etcétera, consultar y contrastarlo con gente del entorno para que nos den un feedback también que nos sirva también de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda fase sería la estrategia, y cuando hablamos de estrategia hablamos de dos elementos, dos concretos. Uno que tiene que ver con el objetivo, mi objetivo profesional. Ya hemos dicho que el objetivo profesional es ser un referente en un ámbito de interés concreta, pero ¿cuál es el objetivo o cuál es mi objetivo personal profesional? Aquí vamos a tener también herramientas que nos ayuden a definir ese objetivo, alinearlo con el personal, y en el ámbito de la estrategia también vamos a definir nuestra propuesta de valor. ¿Qué es lo que vendo? ¿En qué soy bueno? Vamos a trabajar nuestro talento, vamos a hacer también diagnósticos, en este caso de inteligencias múltiples. Bueno, hay un montón de herramientas que nos pueden servir también para trabajar este ámbito. Por tanto, en la parte de estrategia trabajaremos objetivos y propuesta de valor. En el ámbito del posicionamiento, igual, definir quién quiero ser yo o qué tipo de perfil voy a definir. En la herramienta de posicionamiento, pues de ello os voy a contar también cómo tengo yo diseñado todo mi sistema también, cómo trabajar las necesidades del cliente, detectar esas necesidades, alinearlos cuando muchas veces son multimarca, etcétera. Entonces aquí trabajaremos quién es mi cliente, cómo puedo ayudarle, cuál es su necesidad, etcétera, etcétera. Y esto es aplicable tanto para el profesional interno como para el que está buscando trabajo, como para el que funciona de una manera independiente, ¿vale? Como autónomo, como freelance. Pasaremos a la parte de identidad y networking, es como estamos trabajando eso también a nivel de tecnología, ¿vale? La identidad es mucho más que una foto bonita de perfil en nuestras distintas redes, ¿eh? Y el networking trabajaremos tanto a nivel presencial como no presencial, ¿eh? Bueno, pues en qué grupos tengo que estar, cuáles son mis grupos de referencia, cómo me acerco y cómo trabajo con gente de distintos entornos, cómo me presento, etcétera, etcétera. Y por último trabajaremos la parte de comunicación, y la parte de comunicación es desde qué canales son los que tengo que trabajar, y para qué contenidos son los que debería también aportar, porque al fin y al cabo el contenido es una forma de generar utilidad a mi entorno próximo al que le quiero contar algo, definir un mensaje vendedor o un mensaje que me define rápidamente. En definitiva, en la comunicación vamos a trabajar los distintos canales para ser más visibles. En definitiva, ¿qué trabajamos? Pues fijaros, toda la parte de autoconocimiento, objetivo personal y profesional, abordaremos el posicionamiento profesional, cuál, cómo debe ser, definición de mi público objetivo, con independencia de a qué me dedico y qué es lo que hago, cuál es su problema o necesidad, para cubrirla o no cubrirla, si está cubierta o no, nuestra propuesta de valor, y en este sentido hablamos la generación de productos, servicios, o sea, crear un producto o servicio tangible de aquello que yo sé hacer. Y de la misma manera el contenido útil. Una de las principales maneras para aportar valor hoy por hoy en la red es generar contenido de valor. Generar contenido de valor, que la gente siga y que la gente, digamos que te pueda considerar como un referente en esa temática, porque lo que tú estás contando es un contenido que le resulta de valor.
Lógicamente la definición del mensaje con estilo y tono, y por último la definición de esos canales, digo, tanto físicos como virtuales. Os dejo un último, digamos, que elemento, ¿no? Pues esa navaja multiuso en la que al final, cuando terminemos el curso, pues lo que vamos a tener es que tomar decisiones. Y al final las decisiones, ¿qué van a ser? Pues a lo mejor tienes que tomar decisiones a la hora de definir tu posicionamiento. Bueno, pues a lo mejor lo primero que consideras que tienes que hacer es trabajar tu posicionamiento. O a lo mejor resulta que al final dices, no, mira, yo poner el foco más en mi propuesta de valor porque creo que quizás no la tengo bien definida o es demasiado ambigua. O quizás es un tema de tecnología, o quizás es un tema de canales, o del mensaje, o de... ¿Vale? Tenemos que tomar. Entonces, ¿qué fases son las que desarrollamos cuando hacemos nuestro plan de marca personal? Pues desde el autoconocimiento, la definición de esos objetivos, el posicionamiento, tener o ser un producto, igualmente, generar confianza, visibilidad, y luego, y muy importante, y esto os parecerá a lo mejor incluso absurdo, pero es donde empieza a fallar la mayoría de la gente, es disciplina y acción. Hacer cosas. Generalmente vamos a infinitas charlas, hacemos muchas cosas, nos resultan cosas interesantes, pero la diferencia, decía el maestro Juan Carlos Cubeiros, que lo último que hay, o lo más importante que hay, los avances más importantes en el ámbito de la estrategia, son implantarla. Hacemos muchos análisis, hacemos muchas composiciones, pero luego no las llevamos a efecto. Aquí al final hay que hacer cosas y dar pasos con pautas y con responsabilidades. Por tanto, todo esto está muy bien y es bueno ser consciente de todas estas cosas, pero ¿qué voy a hacer mañana con todo esto? ¿Empezaré a trabajar? ¿No empezaré? Sí, oye, pues tenía razón este chico que nos decía, sí, la verdad es que, vale, pero ¿y mañana qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos en la misma dinámica o empezamos a poner los pies? Vale, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues quizás podemos empezar con un proceso más o menos pautado, pero lo importante es que empecemos a ser conscientes, primero, y en segundo lugar, a dar pasos para poder por lo menos ir trabajando ciertas cosas. No, yo es que en esto soy muy malo. Ya, bueno. No, es que yo de redes sociales no, he ido aprendiendo también de, bueno, pues por el uso. ¿Qué pasa? Que no puedes de repente hacer las cosas de aquí para mañana. Necesitas un proceso, ¿vale? Reflexión final, pues no solo hay que saber hacer algo muy bien, sino saber vender muy bien lo que sabes hacer. Al final la marca personal lo que implica es, aparte de ser bueno en algo, es, chico, aprenda a venderte. Y ayer en la masterclass alguien me preguntaba respecto a, oye, ¿y cuánto tiempo hace falta esto durante el día? Yo solo digo que dentro de nuestras tareas diarias, la comunicación de lo que hago es una tarea más de las muchas que tengo que hacer a lo largo del día. O sea, hacer cosas bien y el contarlo forma parte de una tarea más dentro de mi día a día. ¿Qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿De qué manera? ¿Más explícita? ¿Menos explícita? ¿Estoy en tal sitio? ¿Vale? Pero tengo que contar por qué, porque es cuando la gente puede saber en qué estás y de qué manera. Yo por mi parte, pues agradeceros y bueno, pues animaros a que si queréis profundizar en este ámbito, que creo que es definitivo también para poder competir en el mercado, bueno, pues que trabajéis y desarrolléis el programa con 43 píldoras que son muy dinámicas, que son en vídeo, con ejercicios muy prácticos y que creo que os pueden aportar muchísimo valor. Yo por mi parte, si me lo permitís, me gustaría lanzaros el guante por si alguien quiere, no sé, hacer algún tipo de pregunta o decir algo. Entonces, como de, hablas ahora, callas para siempre. ¿Alguna cosa que queréis plantear? ¿Está todo suficientemente confuso? Bueno, pues por mi parte, agradeceros, ¿no?, a los anfitriones, a vosotros por estar aquí, a la gente de internet también por acompañarnos y muchísimas gracias y hasta